En 1970, un joven estadounidense viajó a Turquía con un objetivo específico en mente. Sin embargo, durante su regreso, fue arrestado y encarcelado. Inicialmente, no consideró escapar, pero más tarde, mientras estaba en prisión, recibió noticias impactantes. Estas noticias lo obligaron a decidir escapar de la prisión por cualquier medio necesario. El método que usó para llevar a cabo la fuga es absolutamente demente. Esta historia te sorprenderá con sus giros y vueltas inesperados, así que siéntate cómodamente, porque no querrás perderte esto. Nuestra historia hoy es sobre este hombre estadounidense llamado Billy Hayes. La historia de Billy Hayes comienza en sus años adolescentes. Durante ese tiempo, Billy probó fumar hachís por primera vez en su vida. Desde su primera calada, se sintió enamorándose del hachís y comenzó a fumarlo regularmente. Esto nos lleva al año 1967. En ese momento, tenía 20 años y tenía un amigo cercano llamado Patrick. Patrick era un escritor, un soñador, y tenía bastante imaginación. Billy y Patrick compartían las mismas inclinaciones y visión del mundo, así que se volvieron amigos muy cercanos. Billy, quien estaba estudiando en la universidad en ese momento, decidió abandonar la universidad en 1967 a los 20 años. Se sentía aburrido con estudiar y, según él, quería liberarse en la vida y explorar el mundo. Así que dejó la universidad. Durante ese periodo necesitaba algo de dinero, así que consiguió un trabajo como asistente en un hospital local. Por supuesto, no era enfermero ya que no tenía título, pero trabajaba como un simple asistente con un salario modesto. Una vez, mientras caminaba por el hospital, pasó por una habitación donde una persona tenía una pierna rota. En ese momento, el método estándar para enyesar fracturas era traer un rollo de vendas que contenían polvo de yeso, mojarlo con agua y colocarlo sobre la pierna del paciente en capas. Entonces, el yeso comenzaría a endurecerse y volverse rígido para mantener la pierna en su lugar. Cuando Billy vio este método, pensó en ese momento que era una técnica fácil que él mismo podría hacer. Así que, esta cosa, yesos y escayola, se quedó en su mente. Poco después, uno de los amigos de Billy regresó de Turquía. Había estado en un viaje a Estambul y regresó con pequeños pedazos de hachís. En ese momento, Billy y todos sus amigos fumaban hachís, así que cuando Billy probó el hachís turco, inmediatamente notó la diferencia. Era de mucha mayor calidad que lo que tenían en Estados Unidos. Billy le preguntó a su amigo dónde había conseguido el hachís y qué había pasado durante su tiempo en Turquía. Su amigo le dijo que el hachís se vendía abiertamente en las calles de Estambul y que cualquiera podía conseguirlo fácilmente. Así que compró algo, lo puso en su bolsa como si no fuera nada, se subió a un avión y regresó a Estados Unidos. En esos días, volar era muy casual, como tomar un autobús o transporte público. No había registros minuciosos, y era común que la gente pasara de contrabando artículos prohibidos en aviones con facilidad. Por eso solían pasar secuestros de aviones. La gente incluso podía pasar armas de contrabando a bordo. Así que pasar un poco de hachís de contrabando en un avión era una de las cosas más fáciles de hacer. Así que después de que Billy aprendió esta información y descubrió que este hachís turco de alta calidad estaba fácilmente disponible en Estambul, comenzó a pensar: ¿por qué no lo hago yo mismo? ¿Por qué no voy a Estambul y consigo algo de hachís? Conectó esta idea con el yeso que había visto en el hospital. Juntó las dos ideas, la idea de conseguir hachís de Estambul y la idea de usar un yeso en su pierna para pasar el hachís de contrabando dentro de él. Billy dice que su objetivo principal no era hacer dinero. Su objetivo era la aventura misma. Quería hacer algo nuevo con su vida, especialmente después de abandonar la universidad. En 1969, cuando tenía 22 años,
Billy hizo su primer viaje a Estambul, Turquía. Tan pronto como salió del aeropuerto, las primeras personas que vio fueron taxistas. Vio uno que parecía joven y le preguntó sobre el área de Sultanahmet, un distrito histórico bien conocido en Estambul. El taxista inmediatamente se dio cuenta de lo que Billy realmente estaba buscando y le preguntó: ¿Hachís? ¿Hachís? Los taxistas usualmente saben lo que los turistas buscan solo con mirarlos, y por la apariencia de Billy y la forma en que hablaba, el conductor pudo darse cuenta de que era estadounidense y que había venido buscando hachís. Billy respondió: sí, hachís. Así que el conductor le dijo: ven. Y Billy se subió al taxi. El conductor llevó a Billy a su casa. Billy pasó el rato allí. Le sirvieron té y delicias turcas e incluso jugó con los hijos del conductor y conoció a su esposa y familia. Más tarde, el conductor regresó con algo de hachís y dejó que Billy lo probara. Y desde la primera calada, Billy supo que esto era exactamente lo que había venido a buscar: material de primera calidad. Entonces, el conductor le preguntó cuánto quería. Billy dijo: 1 kilo o 2, si los tienes. El conductor dijo: está bien, y se fue. Luego regresó con 2 kilos y le dijo: serán $300. Por supuesto, $300 en ese entonces no era una cantidad pequeña. Sería equivalente a alrededor de $1,500 hoy. Aún así, era un trato increíble. Muy barato para 2 kilos de hachís. Así que Billy felizmente pagó los $300, tomó los 2 kilos con él y se dirigió al hotel que había reservado antes. Billy había traído consigo los materiales que iba a usar para hacer el yeso en su pierna. Había traído vendas de yeso y todo eso. Así que inmediatamente comenzó a trabajar en ello. Lo primero que hizo fue usar cinta adhesiva para asegurar las bolsas de hachís a su pierna. Siguió pegando las bolsas una y otra vez para asegurarse de que estuvieran firmemente adheridas. Tenía que estar seguro de que no se moverían. Luego pasó al segundo paso, que era cubrir su pierna con un yeso de escayola. Tomó las vendas de yeso, las empapó en agua y comenzó a envolver su pierna en capas. La idea era que una vez que el yeso se endureciera, mantendría las bolsas de hachís aún más seguras en su pierna. Una vez que Billy terminó de poner el yeso, pasó la noche en el hotel. La mañana siguiente, revisó el yeso y encontró que se había endurecido bien y se mantenía firme. Con eso, todo estaba listo para el viaje de regreso. Billy salió del hotel y tomó un taxi al aeropuerto, caminando con un yeso en su pierna. Ni siquiera necesitaba fingir una cojera. El yeso era tan pesado y voluminoso, y con todo escondido dentro de él, lo hacía cojear quisiera o no, y eso realmente lo ayudó a interpretar el papel muy naturalmente. Cuando Billy llegó a la seguridad del aeropuerto, entregó su pasaporte y se preparó para ser registrado en caso de que decidieran revisarlo. Efectivamente, los oficiales tomaron sus bolsas y rápidamente las revisaron. Miraron brevemente adentro, luego las cerraron y se las devolvieron, diciéndole que era libre de irse. Así de simple, Billy pasó por la seguridad del aeropuerto y se subió al avión, con 2 kilos de hachís amarrados a su pierna. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK en Nueva York. Se bajó del avión, y aquí es donde el miedo realmente comenzó. Sabía que si lo atrapaban con todo ese hachís, estaría enfrentando tiempo serio en prisión. Billy recogió su equipaje del carrusel de equipajes y logró pasar por la aduana y seguridad sin ningún problema. Comenzó a caminar hacia la puerta de salida. Hasta ahora, todo iba sin problemas. Pero entonces llegó el problema que nunca vio venir. Mientras caminaba, Billy comenzó a darse cuenta de que pedazos de su yeso estaban cayendo al suelo. Era como si el yeso se estuviera desmoronando, y con cada paso estaba dejando un rastro detrás de él. Los pedazos de escayola se estaban rompiendo
y cayendo al piso. La razón más probable era que las bolsas de hachís escondidas dentro del yeso habían causado bultos, así que las vendas y el yeso no se habían fijado o unido adecuadamente. Ahí fue cuando Billy comenzó a sentir miedo. Se sintió como si cualquier oficial o agente de seguridad pudiera notar que algo andaba mal con su yeso, así que trató de caminar más rápido para salir del aeropuerto. Pero mientras más rápido caminaba, más se desmoronaba y se rompía el yeso. Ese fue el momento más aterrador para él durante toda esta aventura. Pero afortunadamente, nadie se dio cuenta, nadie lo detuvo, y logró salir del aeropuerto sin ningún problema. Su plan funcionó. Llegó a Estados Unidos con 2 kilos de hachís, y en ese momento sintió una sensación abrumadora de confianza. Se sintió como la persona más inteligente del mundo, porque había planeado, ejecutado y tenido éxito. Justo después de regresar de Turquía, Billy comenzó a vender el hachís que había traído en pequeñas porciones. El producto era de primera calidad, muy buscado en el mercado. Al principio, vendió a sus amigos, luego sus amigos dijeron a sus conocidos, y más clientes comenzaron a aparecer. Todos amaron ese hachís, y siguió vendiendo y vendiendo hasta que se quedó sin stock en menos de una semana. Y, ¿adivina qué? Compró los 2 kilos de hachís por $300 y los vendió por $5,000. Eso es una ganancia demente. Si ajustamos por el dinero de hoy, eso se acerca más a $30,000. Pero como Billy había estado quebrado por tanto tiempo, cuando de repente tuvo todo ese efectivo, se lo gastó en solo unos meses en fiestas, viajes y tonterías. Y cuando el dinero se acabó, dijo, «Está bien, hora del segundo viaje». El primero funcionó, así que, ¿por qué no hacerlo de nuevo? En octubre del mismo año, 1969, Billy regresó a Estambul una vez más. Allí se encontró con su amigo, el taxista. Se saludaron y fueron directamente a la casa del conductor. Billy compró 2 kilos de hachís de él otra vez. Al principio, Billy consideró comprar más, pero por supuesto, mientras más comprara, más difícil sería pasarlo de contrabando. Así que decidió ir a lo seguro, no tomar riesgos y quedarse con solo los 2 kilos. Pero esta vez no estaba planeando usar el mismo método que antes. El yeso era un poco demasiado sospechoso, y el problema con los bultos habría surgido de nuevo si usaba el mismo truco. Así que Billy decidió probar un nuevo método. Pegó las bolsas de hachís alrededor de su estómago y pecho. Luego, se puso un abrigo de invierno suelto encima. Billy era delgado, así que incluso después de pegar el hachís alrededor de su cuerpo y ponerse el abrigo, aún se veía normal. Nada sobre él sugería que estaba escondiendo algo bajo su ropa. Por supuesto, estaba un poco nervioso, pero decidió seguir adelante con su plan de todos modos. Se dirigió al aeropuerto y justo como la última vez, tomaron sus bolsas, les dieron una inspección ligera y lo dejaron pasar. Nadie revisó su ropa y nadie sospechó que estaba pasando hachís de contrabando en su cuerpo. La seguridad del aeropuerto en esos días era extremadamente laxa. No había escáneres o máquinas de rayos X, y nadie realmente registraba la ropa o cuerpos de las personas. Billy abordó el avión y voló de regreso a Nueva York. Una vez más, pasó por seguridad y aduana sin que nadie revisara su ropa. Vendió el hachís que trajo y esta vez incluso subió el precio e hizo más dinero. Durante los siguientes meses, vivió del dinero que ganó. Pero después de 6 meses, el dinero se acabó. Otra vez. En abril de 1970, Billy hizo su tercer viaje a Estambul. Justo como antes, pasó de contrabando 2 kilos de hachís y logró regresar a Nueva York para vendérselos a sus clientes. Para entonces, tenía plena confianza en esta operación de contrabando.
se había convertido en su principal fuente de ingresos y su forma de vida. Cuando se quedaba sin dinero, simplemente regresaba a Estambul, pasaba de contrabando 2 kilos de hachís y los vendía. Pero entre su tercer y cuarto viajes a Estambul, eventos importantes se desarrollaron en el Medio Oriente, específicamente en septiembre de 1970. Ese mes particular fue luego apodado Septiembre Negro por los árabes, y realmente hizo honor al nombre. Eventos trágicos tuvieron lugar, especialmente en la región de Jordania y Palestina. No entraremos en los detalles de esos eventos, pero lo que es relevante para nuestra historia es que durante este tiempo, grupos armados secuestraron varios aviones, los volaron al desierto y los hicieron explotar frente a cámaras. Por supuesto, los aviones estaban vacíos, sin pasajeros a bordo. Pero el punto es, la seguridad en todo el Medio Oriente, particularmente alrededor de la aviación, era extremadamente inestable durante ese periodo. Con el número creciente de secuestros y gente pasando armas de contrabando en aviones, la seguridad del aeropuerto comenzó a endurecerse. Billy sabía que su próximo viaje vendría con mayores riesgos. Seguro, Turquía y Estambul no estaban directamente involucrados en los eventos, pero aún eran parte de la región, y había una posibilidad de que la seguridad del aeropuerto se intensificara. Aún así, Billy estaba confiado. Demasiado confiado, de hecho. Ya lo había hecho 3 veces, así que estaba seguro de que podía hacerlo una 4ª vez. Su arrogancia lo cegó, así que siguió adelante e hizo lo mismo. Se encontró con su amigo, el taxista, fue a su casa, recogió 2 kilos de hachís, los pegó a su cuerpo, se puso ropa suelta y se dirigió al aeropuerto una vez más, listo para volar de regreso. Por supuesto, esta vez, Billy iba a tratar de ser más cuidadoso. Así que cuando entró al aeropuerto, lo primero que hizo fue mantenerse atrás y observar desde la distancia, observando a las personas pasando por seguridad y aduana y viendo qué procedimientos estaban pasando. Inmediatamente vio que todo se veía normal. La seguridad estaba revisando las bolsas de los viajeros rápidamente y dejándolos pasar. Nadie estaba siendo registrado corporalmente o teniendo su ropa inspeccionada. Así que Billy asumió que todo estaba bien y que podía pasar como de costumbre, justo como todos los demás. Fue a la aduana, les entregó su pasaporte y bolsas, sellaron el pasaporte y revisaron su equipaje brevemente. Justo como los otros viajeros, lo dejaron pasar y lo dirigieron hacia el avión. Billy estaba feliz. Todo iba sin problemas como de costumbre. Pero después de que pasaron por seguridad e inspección, fueron puestos en un autobús, el que estaba destinado a llevarlos al avión. Billy lo encontró un poco raro, ya que normalmente abordarían el avión directamente a través del puente de pasajeros, el que conecta la terminal directamente al avión, pero esta vez habían decidido transportarlos en autobús. En cualquier caso, Billy no pensó demasiado en ello. Después de todo, llegar al avión en autobús es algo que a veces pasa. Mientras estaban camino al avión, una mujer mayor se sentó junto a él y comenzó a hablarle sobre su vida, su hijo, cómo terminó aquí y qué la trajo. Billy asintió y fingió escuchar, aunque realmente no le importaba lo que ella estaba diciendo. Pero mientras el autobús se acercaba al avión, ahí fue cuando llegó el shock. Algo que Billy no había visto venir en absoluto. Billy, cuando miró por la ventana del autobús, se sorprendió al ver un número de soldados y oficiales parados frente a las escaleras del avión. Parecía que estaban planeando registrar a los pasajeros antes de que abordaran. Billy comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Los eventos recientes en la región claramente habían puesto a las fuerzas de seguridad en alerta máxima, endureciendo sus procedimientos. No querían que ninguna arma o bomba llegara a los aviones. Este era el peor escenario posible para Billy, algo que nunca esperó.
Si el registro hubiera sido en la puerta del aeropuerto, podría haberlo visto desde la distancia y retrocedido. Pero ahora, la inspección estaba justo en la puerta del avión, y él ya estaba en el autobús con los otros pasajeros. Era demasiado tarde para retroceder. Efectivamente, el autobús se detuvo, y los pasajeros comenzaron a bajarse uno por uno. Billy se quedó congelado en su asiento, sin saber qué hacer. La única solución que vino a su mente fue de alguna manera quedarse en el autobús, tal vez regresar con él. La idea que se le ocurrió fue fingir que había perdido su pasaporte y bajarse al piso como si estuviera buscándolo bajo los asientos. Mientras tanto, los pasajeros se habían bajado, y los oficiales efectivamente habían comenzado a registrarlos, revisando minuciosamente sus bolsas, cuerpos y ropa. Esto era un desastre para Billy, así que se quedó agachado bajo el asiento, fingiendo buscar su pasaporte. Pero justo entonces, la molesta anciana que había estado sentada junto a él en el autobús preguntó qué estaba haciendo. Él le dijo que estaba buscando su pasaporte. Ella señaló a su bolsillo y dijo: «Tu pasaporte está en tu bolsillo». El borde del pasaporte estaba sobresaliendo. Billy respondió: «Gracias, gracias». Para ella, lo había ayudado, pero de hecho había arruinado todo el plan. Para empeorar las cosas, había un soldado parado al frente del autobús gritando: «¡Vamos, muévanse!». Y debido a esa mujer que expuso su tapadera, Billy no tuvo más opción que levantarse y salir del autobús como todos los demás. Ya no podía quedarse escondido bajo los asientos. Por supuesto, en ese momento, Billy estaba extremadamente nervioso. Sabía que sería expuesto si lo registraban, así que comenzó a escanear el área, tratando de analizar sus opciones. Las personas estaban alineadas en dos filas, una a la derecha y una a la izquierda. Primero, los oficiales tomarían sus bolsas y las registrarían. Luego, registrarían su ropa y cuerpos. Una vez que la inspección terminara, devolverían sus bolsas y los dejarían pasar para abordar el avión. Billy siguió observando esto desarrollarse frente a él, pensando. Su única oportunidad era tratar de pasar sin que registraran su cuerpo, actuar como si ya hubiera sido revisado y simplemente caminar casualmente y subirse al avión. Incluso él no creía completamente que el plan funcionaría, pero no tenía otra opción, así que comenzó a caminar silenciosamente, deslizándose pasando la fila, tratando de aprovechar momentos cuando los oficiales estaban ocupados registrando a alguien más. Paso a paso, moviéndose lentamente, realmente logró pasar al primer oficial, cargando su bolsa en su hombro. Billy sacó algo de la bolsa y lo volvió a poner, fingiendo como si ya hubiera sido registrado. Luego, siguió caminando hacia las escaleras del avión, y eso fue todo. Había pasado a todos los oficiales, y todos estaban detrás de él ahora. Cuando Billy levantó su pie para subir las escaleras del avión, pensó que había logrado su truco. Pero en ese preciso momento, justo antes de poner su pie en el primer escalón, uno de los oficiales se acercó por detrás y lo agarró del hombro. El oficial comenzó a hablarle en inglés quebrado, preguntando: «¿A dónde vas? ¿Qué haces?». Billy estaba obviamente nervioso y señaló a otro oficial, diciendo: «Ese oficial ya me registró». El oficial que lo sostenía lo miró de arriba a abajo con sospecha. Luego se volteó hacia el otro oficial que Billy había señalado y le gritó, preguntando: «¿Registraste a este tipo?». El colega los miró y respondió: «No, no lo registré». En ese punto, Billy sintió que el agarre en su hombro se apretó. El oficial ahora era aún más sospechoso, e inmediatamente le dijo: «¡Manos arriba!». Billy levantó sus manos, sintiéndose derrotado. Esto era todo. Estaba a punto de ser expuesto. El oficial comenzó a registrar su cuerpo y ropa de arriba a abajo. Extrañamente, mientras lo cachó, sus manos pasaron sobre el pecho y estómago de Billy, justo donde estaban escondidas las bolsas de hachís.
Debería haberlas sentido, pero el oficial siguió bajando y pasó justo sobre el alijo sin decir una palabra. En ese momento, Billy sintió un destello de alivio, incluso un poco de alegría. Tal vez su chaqueta suelta realmente hizo su trabajo. Evitó que el oficial notara algo, especialmente ya que las bolsas eran todas bastante pequeñas. El oficial siguió registrando, luego subió de nuevo y comenzó a cachearlo otra vez desde arriba. Y entonces, de repente, se congeló. Había sentido algo bajo la chaqueta. El oficial miró a Billy a los ojos, visiblemente tenso. Luego, retrocedió rápidamente. Desenfundó su arma y gritó a sus compañeros soldados: «¡Bomba! ¡Bomba!», que significa bomba. Instantáneamente, todos los soldados a su alrededor sacaron sus armas y apuntaron a Billy. Billy se quedó allí parado, congelado, con las manos aún en alto. En ese momento, temió lo peor, que podrían dispararle ahí mismo. No movió ni un músculo. No quería darles ninguna razón para abrir fuego, especialmente con lo nerviosos que todos parecían. El oficial se acercó lentamente y levantó la chaqueta de Billy para revelar la bomba. Pero en su lugar, solo encontró un montón de pequeñas bolsas de hachís. Se dirigió a su equipo y dijo: «Hachís, hachís». Ante eso, todos suspiraron aliviados y bajaron sus armas. Todos excepto Billy, por supuesto. Él sabía que esto era solo el comienzo de la pesadilla. Este era el momento que cambiaría su vida para siempre. Los oficiales del aeropuerto entregaron a Billy a la policía y la policía lo llevó a una prisión en Estambul, llamada Prisión Bayrampaşa. Lo primero que hicieron fue afeitarle completamente la cabeza. Luego, lo pusieron en uno de los pabellones de la prisión. Esta prisión era un lugar diferente. El pabellón estaba compuesto por varias celdas, y los propios reclusos manejaban las cosas dentro del pabellón. Los guardias generalmente no entraban al pabellón. En su lugar, asignaban a uno o más prisioneros para supervisar las celdas y el resto de los reclusos en ese pabellón. Así que el prisionero que había sido puesto a cargo por los guardias llevó a Billy a su celda. Incluso tenía las llaves de las celdas. Solo imagínense, un prisionero con llaves de las celdas. Llamaremos a este prisionero el recluso responsable. Llevó a Billy a su celda, y la celda estaba helada. Por supuesto, octubre es un mes frío, y no había calefacción ni ninguna fuente de calor. Peor aún, la cama era solo un marco de metal, sin colchón, sin manta. Toda la celda era solo piedra y metal, y todo dentro estaba frío. Billy le preguntó al recluso responsable: ¿Es posible conseguir una manta? El recluso le dijo: No hay nada. Solo vete a dormir. La comunicación también era difícil. Los turcos rara vez hablaban inglés, y cuando lo hacían, era inglés entrecortado, así que eso por sí solo era una barrera. Pero Billy notó algo. Cuando el recluso responsable cerró la puerta de la celda, no la cerró con llave, aunque tenía las llaves. Tal vez la cerradura estaba rota, o tal vez el recluso no tenía ganas de revisar entre las docenas de llaves que tenía solo para encontrar la de la celda de Billy. De cualquier manera, no cerró la puerta con llave. Después de que el guardia de la prisión se fue, Billy escuchó una voz que venía de la celda de al lado. Alguien lo estaba llamando, diciendo: «Oye, ¿puedes oírme?». Billy se acercó a la puerta de la celda y trató de entender lo que su vecino estaba diciendo, pero las palabras no estaban claras. Miró a izquierda y derecha, y cuando vio que no había nadie en el pasillo, fuera de su celda, extendió la mano, abrió la puerta de su celda y se dirigió a la celda vecina, aquella en la que estaba el hombre que lo llamaba. Mientras se acercaba, el hombre le entregó un palo de madera con un gancho de metal en el extremo y dijo: «Tómalo, tómalo». Billy estaba confundido. No entendía lo que estaba pasando.
¿por qué este tipo tenía un palo así dentro de su celda? Y por supuesto, como mencionamos, la comunicación era difícil. Casi nadie allí hablaba bien inglés. Pero Billy logró entender que el hombre le estaba diciendo que había mantas en otra celda al final del pasillo, y le estaba dando el palo para que pudiera ir y agarrar algunas para ambos. Billy aún no podía procesar completamente lo que estaba pasando, pero necesitaba una manta. Así que tomó el palo y se dirigió hacia la celda que su vecino había señalado. Por supuesto, todo el lugar estaba oscuro y apenas podía ver frente a él. Billy llegó a la celda donde se guardaban las mantas, pero la puerta estaba cerrada con llave. Así que a través de las barras, estiró el palo para tirar las mantas hacia él, y rápidamente logró agarrar 2 mantas y regresar a su celda. Naturalmente, le dio una manta a su vecino. Luego regresó rápidamente a su propia celda, se cubrió con su manta y se tiró en la cama de metal. Estaba tan exhausto que tan pronto como cerró los ojos, cayó en un sueño profundo. Pero durante ese tiempo, el recluso a cargo, el que los guardias habían asignado para manejar el pabellón, parecía estar caminando por el corredor. Tal vez le gustaba jugar el papel de guardia, revisando a los otros prisioneros. Cuando pasó por la celda de Billy y lo vio durmiendo y cubierto con una manta, se enojó y entró enfurecido a la celda, gritando. Billy se despertó sobresaltado y confundido. El recluso a cargo trató de arrebatarle la manta por la fuerza, pero Billy resistió y se aferró fuertemente. Comenzaron a tirar de la manta, cada uno tratando de quitársela al otro. Billy se enfureció, pensando para sí mismo, ¿por qué está tratando de quitarme la manta? Es solo una manta, y nadie la estaba usando. Mientras aún luchaban por ella, Billy cerró el puño y le dio un puñetazo al recluso directo en la cara. El tipo comenzó a gritarle, pero estaba hablando en turco, así que Billy no tenía idea de lo que estaba diciendo. El recluso rápidamente salió corriendo de la celda y momentos después regresó con 2 guardias de la prisión. Los guardias agarraron a Billy y lo arrastraron fuera de la celda. En ese momento, Billy se sintió aterrorizado. No tenía idea de lo que le iban a hacer. Lo sacaron del pabellón y lo llevaron a uno de los sótanos de la prisión. Ni siquiera sabía dónde estaba ya. Dentro del sótano había una cuerda colgando de una polea. Los guardias tiraron a Billy al suelo, agarraron sus piernas, las ataron a la cuerda y la tiraron fuerte hasta que estaba colgando boca abajo. Fue entonces cuando Billy se dio cuenta. Esto era claramente una sala de castigo, una cámara disciplinaria. Entonces apareció un tercer guardia, un hombre enorme y corpulento. Más tarde, Billy descubriría que su nombre era Hamid. Hamid era el jefe de los guardias de la prisión y llevaba una porra gruesa. La levantó y comenzó a golpear las piernas de Billy. Billy gritó y suplicó, «¡No, por favor!». Pero Hamid no mostró misericordia. Siguió golpeando y golpeando y golpeando, mientras Billy gritaba de dolor. Billy no sabía exactamente cuánto tiempo fue golpeado en ese sótano, pero cuando finalmente lo llevaron de vuelta a su celda, no podía caminar en absoluto. Tuvieron que arrastrarlo. Incluso en los días que siguieron, apenas podía poner los pies en el suelo para caminar. Billy era un hombre de 23 años que nunca había estado en prisión antes. Naturalmente, estar en tal lugar fue un shock. Tuvo que aprender rápidamente cómo adaptarse y sobrevivir en esta nueva realidad dura. Necesitaba saber cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio, cuándo defender su posición y cuándo mantener la calma. Tenía que entender las reglas de este mundo. Pero la peor parte era que estaba en un país extranjero. La comunicación era increíblemente difícil. Apenas podía encontrar a alguien que lo entendiera. Durante los siguientes días, supo por la administración de la prisión que pronto sería juzgado.
le dieron la oportunidad de contactar a alguien del exterior. Por supuesto, en 1970, las líneas telefónicas internacionales no estaban disponibles para el público general, así que llamar a su familia en América no era una opción. Su única opción era escribir una carta. Así que le escribió a su padre, explicando su situación y la crisis en la que estaba. Se sentía profundamente avergonzado del lío que había causado y ni siquiera sabía qué decir o cómo explicarlo. Sabía que las noticias traerían gran dolor a su familia. La tristeza, la vergüenza y la desesperanza pesaban mucho sobre él, pero no tenía otra opción. No tenía a nadie más a quien recurrir excepto a ellos. En cualquier caso, aunque su padre estaba claramente enojado y frustrado cuando recibió las noticias, viajó a Estambul dentro de una semana de recibir la carta para ver a su hijo. Se encontró con Billy en la prisión con los brazos abiertos. Incluso trajo al cónsul americano en Estambul con él. Billy, aunque feliz de ver a su padre, también deseaba que la tierra se lo tragara por la vergüenza que sentía. Los tres, padre, hijo y cónsul, se sentaron juntos mientras Billy comenzó a explicar en detalle lo que había pasado. Unos días después de esa reunión, Billy fue sentenciado a 4 años y 2 meses en prisión. La sentencia era en realidad esperada. De hecho, se consideraba leve para alguien atrapado tratando de contrabandear drogas. Afortunadamente, el abogado contratado por el padre de Billy argumentó exitosamente que la cantidad en su posesión era demasiado pequeña para clasificarlo como contrabandista de drogas. Como resultado, fue acusado de posesión de hachís o sustancias ilegales, no de tráfico. Y eso, en sí mismo, fue un gran alivio. Si hubiera sido juzgado como traficante, la sentencia habría sido mucho más dura. Así que 4 años y 2 meses era una sentencia decente bajo las circunstancias. Pero aún así, estamos hablando de un joven de 23 años. Es desgarrador pensar en él pasando 4 años de su juventud tras las rejas. Enfrentado con esa realidad, Billy se quedó con 2 opciones. Podía aceptar su destino y tratar de sobrellevarlo, o podía tratar de escapar. Por supuesto, Billy aún tenía problemas para comunicarse debido a la barrera del idioma. Así que, durante los siguientes meses, pasó mucho de su tiempo aprendiendo turco, recogiendo una palabra aquí, una palabra allá, y poco a poco logró aprender el idioma y finalmente pudo comunicarse mejor con los otros reclusos. Durante ese tiempo, muchos de los prisioneros hablaban sobre la idea de escapar. ¿Cuáles son las posibles formas de salir? ¿A dónde podría ir alguien? ¿Cómo puedes evitar ser atrapado? Había todo tipo de discusiones sobre este tema. Algunos de los reclusos incluso tenían mapas de Estambul y constantemente hablaban sobre la línea de tren que conectaba Estambul con Grecia. Había este punto específico donde el tren cruzaría a Grecia, y la idea era que alguien podría saltar del tren allí y terminar en Grecia, en lugar de quedarse en Turquía. Así que los prisioneros intercambiaban este tipo de ideas de escape usando esa ruta de tren. Pero por supuesto, todo era solo conversación. Realmente llevarlo a cabo era una historia completamente diferente. Escapar no era nada fácil, especialmente porque esta prisión estaba fuertemente vigilada. Esta no era una prisión regular. Era donde ponían a los peores de los peores: asesinos, violadores, traficantes de drogas. Así que la seguridad era extremadamente estricta. Lo que empeoraba las cosas era que había problemas constantes dentro de la prisión misma. Peleas, conflictos y violencia entre reclusos eran algo regular, y a veces las cosas escalaban a confrontaciones sangrientas. Algunos prisioneros tenían cuchillos o herramientas afiladas y emboscaban a sus enemigos y los apuñalaban. También había esta cosa extraña y conocida en las prisiones turcas:
apuñalar a alguien en las nalgas. No estaba destinado a ser una puñalada mortal, así que no escalaría la situación demasiado, pero aún así era física y psicológicamente doloroso. Era una forma de humillación, una manera de insultar al enemigo. Pasaron días y meses, y pasó 1 año y medio con Billy aún en prisión. Durante todo ese tiempo, la idea de escapar nunca salió de su mente. Siempre estaba pensando en cómo podría lograrlo. Durante ese periodo, Billy supo sobre un lugar llamado Hospital Psiquiátrico Ba-Kur-Koi, que era como una mezcla entre una prisión y una institución de salud mental, donde enviaban a criminales con trastornos psicológicos. Según la ley turca, si eres diagnosticado como tanto mentalmente enfermo como criminal, te envían allí. Billy había escuchado de sus compañeros reclusos que escapar de la facilidad psiquiátrica era más fácil. La seguridad no era tan estricta como la prisión regular. Fue entonces cuando Billy comenzó a elaborar su plan. Trataría de convencerlos de que estaba mentalmente enfermo para que lo transfirieran al hospital psiquiátrico. Allí, creía que escapar sería mucho más fácil. Pero salir de la facilidad no era la parte más difícil. El verdadero desafío era lo que venía después. ¿Cómo saldría de Turquía? Ahí es donde entró el amigo cercano de Billy, Patrick, a quien mencionamos antes. Patrick ocasionalmente viajaba a Estambul para visitar a Billy en prisión. Durante una de esas visitas, Billy le contó a Patrick sobre su plan de escapar a través del hospital psiquiátrico. Se sintió libre de hablar porque, aunque los guardias estaban parados cerca, sabía que no entendían inglés, así que habló abiertamente. Explicó que trataría de convencer a la administración de que estaba mentalmente inestable para que lo movieran al hospital psiquiátrico, donde el escape sería más fácil. Patrick apoyó la idea y le dijo a Billy que lo ayudaría. Los dos amigos acordaron que una vez que Billy escapara, Patrick estaría esperándolo en un carro, y luego se dirigirían de Turquía a Grecia. Pero para que el plan tuviera éxito, necesitaban documentos e identificaciones que los ayudaran a cruzar la frontera. Así que dividieron las tareas. El trabajo de Patrick era conseguir de alguna manera identificaciones falsas, mientras que la tarea de Billy era convencer a la administración de la prisión de que estaba mentalmente enfermo. Billy pensó que su misión era súper fácil. Durante los siguientes días, comenzó a actuar completamente loco, haciendo cosas raras, gritando de la nada a los guardias y otros reclusos, y diciendo cosas aleatorias e incoherentes. Finalmente, fue llevado ante un panel de 3 psiquiatras para evaluación. Billy mantuvo la actuación y entregó una actuación digna de un Oscar. Interpretó el papel de un loco como un profesional. Por ejemplo, si uno de los doctores comenzaba a escribir algo, Billy se volvía loco, gritando: ¿Por qué está escribiendo? ¿Por qué? Luego de repente, saltaba y comenzaba a rebotar por la habitación. Por supuesto, tenía que tener cuidado de no exagerar, para que no se dieran cuenta de que estaba fingiendo, y aparentemente encontró el equilibrio perfecto. Al final, estaban convencidos de que no estaba cuerdo, y decidieron transferirlo a una prisión psiquiátrica bajo observación. No era una transferencia permanente, solo una temporal para que pudieran monitorear su comportamiento y confirmar su estado mental. Lo importante es que Billy consiguió exactamente lo que quería. Logró entrar a la prisión psiquiátrica. Ahora solo tenía que esperar a que su amigo Patrick preparara los documentos e identificaciones falsas para que pudieran iniciar el plan de escape. Pero en el momento en que Billy pisó la prisión psiquiátrica, se dio cuenta de que este lugar era locura en todos los sentidos de la palabra. Había estado tan enfocado en escapar que nunca se detuvo a pensar cómo sería realmente el interior de una prisión psiquiátrica. ¿Y este lugar? Vivía a la altura de su nombre. Los reclusos estaban en un estado aterrador, completamente perdidos.
Algunos estaban gritando, otros solo vagaban sin rumbo. Algunos se quedaban parados mirando al techo, totalmente desconectados de la realidad. Pero lo que lo empeoraba era que estas personas no solo estaban mentalmente enfermas, también eran criminales, asesinos, violadores, individuos seriamente peligrosos. Estos reclusos eran una mezcla de locura y crimen, y eso es lo que los hacía verdaderamente peligrosos. Era un cóctel que nadie en su sano juicio querría tener cerca. Uno de los reclusos siguió a Billy por todas partes, señalándolo y repitiendo, «Cigarrillo, cigarrillo», tratando de conseguir uno de él. Este tipo estaba pegado a Billy 24/7, constantemente molestándolo hasta el punto de que Billy perdió la paciencia. Otro recluso pretendía ser un juez. Actuaba como si estuviera en una sala de tribunal, juzgando a otros reclusos, y ellos le seguían el juego. Se paraban ante él y pretendían llorar cuando los sentenciaba. Todos estaban viviendo en su propia pequeña actuación. Un grupo diferente solo daba vueltas alrededor de un pilar en el medio de la habitación, caminando a su alrededor sin ningún propósito. Cada rincón de este lugar tenía a alguien más demenciado que el anterior. En ese momento, Billy comenzó a dudar de todo su plan. Ni siquiera estaba seguro de poder sobrevivir en un lugar así. Era por mucho el lugar más loco que había visto en su vida. Pero al menos había un lado positivo. El escape definitivamente sería más fácil desde aquí que desde cualquier otro lugar. Cuando Billy vio por primera vez las paredes de esa prisión, o más bien, el hospital, notó que eran bajas, con grietas y bordes irregulares en la parte superior. No sería difícil en absoluto escalarlas cuando llegara la oportunidad correcta. Incluso la seguridad no era tan estricta y no había muchos guardias, ya que el lugar era principalmente un hospital antes de ser convertido en prisión. Así que ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que su amigo Patrick completara su misión. Como mencionamos, la misión de Patrick era conseguir a Billy una identificación falsa y documentos falsificados para que pudiera cruzar la frontera. Patrick había logrado traer una cantidad decente de dinero con él desde Estados Unidos. El dinero estaba destinado a ser usado para obtener esos documentos falsos para su amigo. Por supuesto, para lograr eso, Patrick tuvo que contactar a personas con experiencia en ese campo. En otras palabras, personas del mundo criminal. Pasó el tiempo. Entonces un día, Billy recibió una carta en prisión. Era de su padre, pero dentro había un shock devastador. Su padre escribió que Patrick había sido encontrado muerto en su habitación de hotel en Estambul. Tenía un cuchillo clavado en el pecho. Para conseguir a Billy los documentos falsificados, Patrick tuvo que tratar con criminales. Estos criminales descubrieron que tenía dinero, y en lugar de cumplir su solicitud a cambio de efectivo, decidieron matarlo y tomar el dinero. Billy fue golpeado con un shock inmenso. Sintió que todo era su culpa. Si no hubiera tratado de contrabandear hachís, si no hubiera terminado en prisión, si no hubiera planeado escapar, si no le hubiera pedido ayuda a Patrick, su amigo no habría muerto así. La culpa era abrumadora. Esos eran los pensamientos que corrían por la cabeza de Billy en ese momento, y sintió que el momento en que recibió esas noticias fue el peor momento de su vida, incluso peor que ser arrestado, peor que cualquier cosa que había experimentado en prisión. Se sintió responsable por la muerte de su amigo más cercano. Los pensamientos oscuros comenzaron a consumir a Billy. Su familia estaba sufriendo por su culpa. Su amigo había literalmente muerto por su culpa. Y ahora estaba atrapado en un manicomio rodeado de lunáticos, sin propósito. En ese momento, genuinamente deseó poder convertirse en uno de ellos. Podría perder la cabeza y volverse loco, solo para olvidar todo lo que estaba pasando. Así que comenzó a dar vueltas alrededor del pilar, como los otros reclusos,
actuando loco como ellos. En ese punto, realmente sintió que su espíritu había sido roto y cualquier idea de escapar de la prisión salió completamente de su mente. Aproximadamente un mes después, su periodo de observación en el hospital mental terminó. Después de otra evaluación por los psiquiatras, esta vez no pretendió estar loco. Estaba calmado y les habló con total claridad mental. El resultado: no estaba loco. Así que decidieron transferirlo de vuelta a la prisión original, y eso es exactamente lo que pasó. Regresó a la vieja prisión y se decidió a cumplir el resto de su sentencia silenciosamente y con total aceptación. Le quedaban menos de 2 años. Decidió que los terminaría en prisión y saldría. Billy no estaba listo para dejar que nadie más sufriera por su culpa nunca más. Era suficiente que su amigo hubiera muerto y que ya hubiera traído tanto dolor a su familia. Los días pasaron lentamente en prisión, pero sí pasaron. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y Billy contó cada uno. Tenía un calendario y cada día tachaba una fecha hasta que estuvo casi al final. Solo quedaban 54 días, aproximadamente 2 meses. Ese día, el cónsul americano en Estambul vino a visitarlo en prisión. Al principio, Billy estaba emocionado. Se dijo a sí mismo que tal vez lo iban a liberar temprano. Pero tan pronto como entró a la sala de visitas y vio la cara del cónsul, inmediatamente supo que algo estaba mal. El cónsul se veía sombrío, ni una pizca de felicidad en su cara. Esa expresión instantáneamente puso nervioso a Billy. El cónsul definitivamente traía malas noticias, y la mente de Billy inmediatamente fue a su familia. Tal vez alguien se había lastimado, o había tenido un accidente, o peor, había muerto. Billy se sentó con el cónsul y el shock golpeó fuerte. El cónsul le dijo que la Corte Suprema turca había cambiado su sentencia. Billy sintió que el mundo giraba alrededor de él. Preguntó: ¿qué quieres decir con que la cambiaron? El cónsul explicó que inicialmente la corte en Estambul lo había sentenciado por posesión de hachís, pero ahora la Corte Suprema había cambiado el cargo a contrabando de drogas. Habían tratado de convencerlos de reconsiderar, pero estaba claro que no tenían intención de retroceder en su decisión. La nueva sentencia no sería menos de 30 años y podría incluso ser cadena perpetua. Billy estaba aturdido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía su sentencia convertirse de repente en cadena perpetua? Solo momentos antes estaba contando hacia su liberación en 2 meses, y ahora esto. No podía entenderlo. Al final, el cónsul se disculpó y le dijo que ni él ni el abogado podían cambiar la decisión. Billy regresó a su celda sin saber siquiera qué sentir. El nivel de desesperación y rabia que sintió era abrumador. Sus manos temblaron y lloró. Sintió que iba a explotar del dolor. Y justo entonces, el pensamiento de escape regresó a él. No había otra opción. No había manera de que pudiera pasar el resto de su vida allí sin luchar. Algún tiempo después, la decisión oficial vino de la Corte Suprema. 30 años, justo como dijo el cónsul. Le dieron la sentencia mínima, pero para Billy, 30 años o cadena perpetua era lo mismo. No hacía diferencia. Junto con la decisión, vino una orden de transferirlo a otra prisión. De hecho, Billy fue enviado a un lugar llamado Imralu, que también era el nombre de la isla en la que estaba. Una isla pequeña y aislada, con nada más que esa prisión. Toda la isla era básicamente una prisión, como Alcatraz. Aunque Imralu era considerada una prisión de alta seguridad, en realidad no tenía muros altos o medidas de seguridad extremas. El mar que rodeaba la isla era el muro, la barrera que impedía a cualquiera pensar siquiera en escapar. Si un prisionero trataba de cruzar nadando, era básicamente una sentencia de muerte. El vasto mar
era imposible de cruzar nadando. El mar mismo era la medida de seguridad más poderosa. Imaginen, en esta prisión, a los reclusos en realidad se les permitía caminar alrededor de la isla. Era una prisión semiabierta. Por supuesto, había guardias, procedimientos y bloques de celdas, pero el lugar era más como un campo de trabajo que un centro de detención. Se sentía más como un pueblo pequeño o un campo de trabajo donde los prisioneros realizaban trabajos. En el centro de la isla había una fábrica de conservas donde trabajaban los reclusos. Billy, cuando llegó a esta prisión, en realidad estaba feliz de que lo transfirieran allí. Solo la libertad de movimiento que daban a los prisioneros era una mejora importante. En ese momento, pensó que incluso si la isla estaba rodeada por el mar por todos lados, mientras hubiera algo de libertad para moverse, eventualmente encontraría una manera de escapar, tarde o temprano. Esta prisión, como mencionamos, era un campo de trabajo. Los barcos llegaban a la isla cargados con todo tipo de productos agrícolas, vegetales, frutas, y los prisioneros eran los que los descargaban y los llevaban a la fábrica ubicada en el centro de la isla. Dentro de la fábrica, su trabajo era enlatar los productos. Ese era el trabajo principal asignado a los reclusos. Billy notó que los barcos que llevaban los productos también tenían pequeños botes de madera anexos a ellos. Estos barcos de madera estaban llenos de productos cuando llegaban, pero regresaban vacíos. Billy pasó mucho tiempo observando estos barcos, cómo se descargaban los productos y cada pequeño detalle, porque en su mente, los barcos eran su única oportunidad real de escapar. Así que enfocó toda su atención en ellos. Notó que tan pronto como los barcos atracaban y la descarga terminaba, se iban inmediatamente. Nunca se quedaban en la isla. Además de eso, durante el proceso de descarga, la seguridad era estricta. Los guardias monitoreaban de cerca tanto a los reclusos como el proceso mismo, significando que no había posibilidad de colarse a bordo durante la descarga. Con el tiempo, Billy comenzó a perder esperanza en el plan del barco. No podía encontrar ningún vacío legal que le permitiera subirse a uno. Pero en un día particular, 2 de octubre de 1975, Billy notó que se acercaba una tormenta. Las nubes se estaban acumulando en el cielo, el mar se estaba poniendo áspero y el viento se estaba levantando. Esa noche, notó algo diferente. Los barcos se quedaron quietos incluso después de descargar sus productos. Incluso vio a los marineros echando el ancla para asegurarlos en su lugar. Y por supuesto, eso tenía sentido. Si hay una tormenta en el mar, los barcos lógicamente permanecerían atracados en la isla. Los ojos de Billy estaban fijos en los pequeños botes de madera atados a los barcos más grandes, ahora vacíos después de la descarga. Y una vez que la idea brotó en su mente, no pudo quitársela. Sabía que tenía que intentar escapar esa noche, porque quién sabe cuándo tendría otra oportunidad. Esa noche realmente iba a ser la noche de escape de Billy, 2 de octubre de 1975. Como dijimos antes, esta prisión en la isla no tenía muros altos. Estaba compuesta por un montón de edificios viejos, como castillos, que habían sido reutilizados como prisión. Construyeron algunas torres de vigilancia alrededor de la isla y convirtieron algunos de los edificios en barracas y salas de guardia. Uno de los edificios fue convertido en una fábrica de conservas, donde pusieron máquinas de enlatar y otro equipo. Algunos edificios fueron convertidos en dormitorios de reclusos, habitaciones grandes que cada una albergaba de 30 a 40 prisioneros, más como un complejo residencial que una prisión típica. Cada noche había un pase de lista de prisioneros. Llamaban los nombres para asegurarse de que todos estuvieran presentes. Después de eso, comenzaba el confinamiento, significando que no se permitía a los prisioneros caminar por ahí,
y se esperaba que fueran a sus camas y durmieran hasta la mañana siguiente. Pero esa noche, después de que los guardias terminaron el conteo de la tarde, Billy se quedó acostado en la cama por un rato, girándose de un lado al otro. Una vez que estuvo seguro de que los guardias se habían ido y las cosas se habían calmado, se levantó de la cama. Pero antes de moverse, metió la mano debajo de su colchón y sacó un pedazo de tela. Dentro de esa tela había un pequeño cuchillo que había robado de la fábrica tiempo atrás. Lo había envuelto en la tela y lo había escondido debajo de su cama. Se bajó de la cama, tomó el cuchillo y se escabulló por una de las ventanas de la habitación. Las ventanas y puertas no estaban realmente cerradas con llave. Como se mencionó anteriormente, el lugar se sentía más como un campamento que como una prisión propiamente dicha. Una vez afuera de la ventana, ya sabía la ruta que iba a tomar. Primero, se dirigió hacia los grandes contenedores de basura cerca de la fábrica, donde solían tirar las cáscaras de frutas y verduras después del proceso de enlatado. Billy se escondió junto a esos contenedores por un rato para observar el área. Los guardias hacían patrullas nocturnas, pero no eran muy frecuentes. También había guardias en las torres de vigilancia, y tenían grandes reflectores que dirigían hacia diferentes áreas. Billy había memorizado su rutina y sabía exactamente hacia dónde usualmente apuntaban las luces, así que estaba confiado en que podía evitarlas fácilmente. Lo más importante era no encontrarse accidentalmente con un guardia en el camino. Billy fijó sus ojos en el muelle donde estaban amarrados los botes y comenzó a prepararse para moverse hacia él. Revisó todo a su alrededor y se aseguró de que el camino estuviera despejado. Luego, se dirigió directamente. Siguió caminando lenta y cautelosamente hasta que llegó a las rocas que llevaban a la orilla. Había una cornisa rocosa que bajaba hacia la costa. Desde allí, comenzó a arrastrarse por la arena hacia el mar. Este era el punto más expuesto de todo su plan. Si uno de los guardias llegara a alumbrarle con una luz, lo descubrirían instantáneamente. Así que trató de arrastrarse lo más rápido que pudo para llegar al agua. Finalmente lo logró, pero el agua estaba helada. Lo había esperado, por supuesto, pero aún así lo sorprendió. Comenzó a nadar hacia el muelle y los botes amarrados allí, manteniendo sus ojos fijos en un bote específico, el más cercano a él. Cuando finalmente lo alcanzó, se aferró y se subió a bordo, colapsando en la cubierta mientras trataba de recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, del frío y del miedo. Su adrenalina estaba por las nubes, sin embargo, lo que le ayudó a recuperarse rápidamente. Se puso de pie y sacó el pequeño cuchillo que tenía, usándolo para cortar la cuerda que amarraba el pequeño bote de madera al más grande. Pero justo cuando estaba cortando la cuerda, de repente escuchó una ventana abrirse arriba de él desde el bote más grande. Inmediatamente se agachó, se acurrucó lo más apretado que pudo y se escondió en el pequeño bote. Arriba de él, alguien asomó la cabeza por la ventana. Era el dueño del bote, literalmente justo arriba de él. Si el hombre hubiera simplemente mirado hacia abajo, habría visto a Billy instantáneamente. Billy se quedó congelado en su lugar, tratando de no hacer el más mínimo movimiento para no llamar la atención. El hombre de repente escupió al mar. Luego, después de un momento, regresó adentro. Billy escuchó la ventana cerrarse. Esperó allí por un rato, tal vez un minuto o dos, y una vez que estuvo seguro de que la costa estaba despejada, volvió al trabajo. Sacó el cuchillo otra vez y siguió cortando la cuerda hasta que finalmente se rompió. Instantáneamente, el pequeño bote se alejó del más grande, llevado por las olas. Billy agarró los remos y comenzó a remar, moviéndose cada vez más lejos de la isla. Todo su enfoque estaba en remar. Remó y remó y remó, hasta que de repente se dio cuenta.
estaba completamente lejos de la isla. Y en ese momento, a pesar de lo exhausto y agotado que estaba, Billy se sintió abrumado de alegría. Por primera vez en 5 años, realmente se sintió libre. Pero ese sentimiento no duró mucho. Billy rápidamente se dio cuenta de que estaba perdido, flotando en medio de un vasto mar, sin idea de qué dirección tomar. De los mapas que había visto en la antigua prisión, Billy sabía que la prisión de la isla Imrali estaba ubicada justo aquí, donde estás mirando ahora. La costa más cercana estaba en una provincia llamada Bursa. No tenía un sentido exacto de dirección, pero basándose en los mapas, trató de estimar dónde estaba el sur. Esa era la dirección que lo llevaría a la costa. Iba puramente por instinto. Aunque estaba exhausto y desgastado, la adrenalina corriendo por él le dio la fuerza para seguir remando. Se siguió diciendo a sí mismo que remaría hasta que llegara a la orilla o muriera. No había una tercera opción. Billy siguió remando y remando por ese vasto mar, y finalmente, al amanecer, comenzó a ver la costa desde la distancia. Eso le dio un empujón extra, y comenzó a remar aún más fuerte hasta que finalmente llegó a la orilla. En ese momento, Billy se sintió victorioso. Solo escapar de la prisión y llegar hasta acá por su cuenta ya era un logro enorme en sí mismo. Mientras caminaba en la arena, Billy sintió verdadera libertad por primera vez en 5 años. Pero sabía que tenía que seguir moviéndose si quería aferrarse a esa libertad. Los guardias de la prisión definitivamente habrían descubierto su escape para entonces, porque hay un conteo matutino de los internos, así que tenía que alejarse lo más posible antes de que se corriera la voz y comenzara la búsqueda. Billy ahora estaba en la costa de Bursa, exactamente lo que esperaba, ya que es la costa más cercana a la prisión. Solo para estar seguro, le preguntó a la gente local, y confirmaron que efectivamente estaba en la provincia de Bursa. Por suerte, Billy hablaba turco. Logró tomar un taxi desde la costa hasta la ciudad principal de Bursa. Billy tomó un taxi desde la costa hasta el centro de Bursa, y desde allí tomó un autobús público con dirección a Estambul. Una vez en Estambul, fue a un hotel propiedad de la compañía Hilton. ¿Por qué ese hotel específico? Porque tenía un amigo de su prisión anterior, antes de la prisión de la isla, que había salido y ahora estaba trabajando allí. Este amigo, por cierto, era afgano, no turco. Billy le había dicho que estaba planeando escapar antes de ser transferido a la prisión de la isla, y el amigo se había ofrecido a ayudar si lo lograba. Así que Billy vino a ese hotel esperando que su amigo pudiera esconderlo por unas semanas mientras se imaginaba su próximo movimiento. Pero cuando Billy llegó y preguntó por su amigo, el personal del hotel le dijo que el tipo había regresado a Afganistán hacía tiempo. En ese momento, Billy se sintió perdido. Había puesto todas sus esperanzas en que ese amigo lo albergara, y ahora esa esperanza se había ido. Necesitaba un nuevo plan. Billy también estaba exhausto, completamente agotado, así que decidió rentar una habitación en el hotel y descansar un poco. Cuando despertó, Billy le pidió algunos mapas al personal del hotel. En ese entonces, no había Google Maps, pero los mapas estaban comúnmente disponibles en hoteles y lugares turísticos. Comenzó a estudiarlos, tratando de figurar una ruta. Su meta era llegar a Grecia, el país más cercano a Turquía, especialmente desde Estambul. Además, los dos países tienen una relación hostil, así que si lograba llegar a Grecia, incluso si lo atrapaban, Grecia probablemente no lo extraditaría de vuelta a Turquía. Su plan era salir de Estambul y dirigirse hacia una provincia llamada Edirne, que está justo en la frontera con Grecia. En esa frontera corre un largo río llamado el río Maritsa, que actualmente sirve como la frontera natural entre los dos países. Si estás en un lado, estás en Turquía. Cruza el río al otro lado, y estás en Grecia.
La meta de Billy era llegar a ese río y cruzar al otro lado. Billy efectivamente había llegado a un área cerca del río, un espacio abierto cerca de la frontera. Por supuesto, había soldados turcos monitoreando la frontera, pero el número de soldados no era alto. Después de todo, esta es una frontera larga y extensa, y hay lugares donde es difícil instalar cercas, redes o muros. Así que todavía hay áreas abiertas bajo vigilancia, pero es difícil custodiarlas fuertemente porque la frontera se extiende por millas y millas. Tomaría miles de soldados cubrirla toda. Billy siguió observando desde la distancia, observando los movimientos de los soldados en esa área. No había muchos de ellos, solo uno o dos pasarían de vez en cuando. Cuando vio que el área frente a él se había despejado, comenzó a moverse hacia adelante. Estaba en terreno un poco bajo, mientras los soldados caminaban por una colina o terreno un poco más alto. Así que mantuvo su espalda baja y se arrastró hacia adelante poco a poco. Cada vez que veía a un soldado acercándose a donde estaba, se escondía detrás de un pequeño arbusto o parche de plantas. Siguió moviéndose hacia adelante así hasta que el terreno se hundió aún más, como si estuviera bajando a una zanja. Casi llegó al borde que lo llevaría de vuelta arriba. Justo cuando comenzó a escalar, a punto de emerger en terreno más alto, escuchó pasos. Inmediatamente se congeló, bajó la cabeza y se agachó. 2 guardias fronterizos estaban caminando literalmente justo arriba de él. No los había notado antes porque se estaba moviendo por terreno muy bajo, básicamente como una trinchera, mientras ellos caminaban en el sendero directamente arriba. Solo imagínate, si no los hubiera notado en el último segundo y se hubiera agachado para esconderse, lo habrían atrapado seguro. Billy se acurrucó y se quedó congelado en su lugar como una roca, rezando silenciosamente que no lo vieran, justo como lo que le pasó en el bote. Por suerte, los soldados siguieron caminando y pasaron sin darse cuenta. Después de que Billy se aseguró de que los soldados se habían ido y el camino estaba despejado, salió de la trinchera en la que se estaba escondiendo y rápidamente comenzó a caminar hacia el otro lado. Había árboles allá, y siguió yendo más y más profundo entre ellos. Después de un rato, comenzó a escuchar el sonido del agua. Era el río. Inmediatamente siguió el sonido. Después de caminar un poco más, vio el río adelante, no muy lejos, así que siguió yendo directamente hacia él. Tan pronto como llegó a la orilla del río, se tiró al agua y comenzó a nadar al otro lado. En ese momento, estaba aterrorizado de que los soldados pudieran verlo, tal vez incluso abrir fuego, pero ya no había vuelta atrás. Era libertad o muerte. Billy siguió nadando y nadando hasta que llegó a la orilla opuesta. Se levantó y comenzó a aventurarse en esta nueva tierra. Asumió que había llegado a Grecia. Según los mapas y conocimiento que tenía, el otro lado del río debería ser territorio griego. Pero en verdad, nunca había estado aquí antes y realmente no conocía el lugar, así que todavía tenía miedo de que de alguna manera todavía estuviera en Turquía. Y aunque hubiera llegado al lado griego, definitivamente había guardias fronterizos aquí también, y no tenía idea de cómo reaccionarían si lo vieran. Así que siguió caminando, cautelosamente. Vagó por bosques y árboles, sin estar seguro de qué dirección tomar. Su cabeza daba vueltas por la confusión y el agotamiento. Mientras caminaba, no se dio cuenta de la pequeña cabaña a su lado. En realidad, era un puesto militar para los guardias fronterizos. Uno de los soldados lo vio y se sobresaltó. Inmediatamente salió de la cabaña, le apuntó con su arma a Billy y comenzó a gritarle. Billy instantáneamente levantó las manos, pero el soldado siguió gritándole. Era claro que le estaba preguntando algo como «¿Quién eres?» o algo similar. Fue entonces cuando Billy se dio cuenta de que no entendía ni una palabra de lo que el soldado decía.
y como él podía hablar turco, supo que este era un idioma diferente. Concluyó que finalmente había llegado a Grecia. En ese momento, Billy sonrió y estalló en carcajadas con las manos aún levantadas. Incluso se dejó caer de rodillas por pura alegría. Más soldados se reunieron alrededor de él mientras permanecía en el suelo riéndose y lo miraron con confusión. Billy supo entonces que había conseguido su libertad. Pero incluso los griegos no fueron particularmente amables. Lo mantuvieron durante aproximadamente 2 semanas y siguieron interrogándolo durante ese tiempo para ver si tenía alguna inteligencia militar sobre Turquía o algo así. Como mencionamos, hay una enemistad de larga data y varias disputas entre Turquía y Grecia. Pero después de que terminaron los interrogatorios y estuvieron seguros de que él no sabía nada, se coordinaron con las autoridades estadounidenses y lo enviaron a Frankfurt, Alemania. Allí, las autoridades estadounidenses lo interrogaron nuevamente y después de unos días le permitieron regresar a Estados Unidos el 24 de octubre de 1975. Cuando Billy llegó por primera vez a Nueva York, había una multitud enorme esperándolo en el aeropuerto. Su historia se había vuelto viral desde que escapó de la prisión, y muchos medios de comunicación y periodistas estaban ansiosos por cubrirla. Por supuesto, al frente y en el centro de los que esperaban estaba su familia, y su padre, quien lo abrazó en el momento en que lo vio. Las cámaras y reporteros estaban por todas partes, y las fotos que ves aquí son imágenes reales de esos momentos en el aeropuerto. La historia siguió ganando más y más tracción en los medios estadounidenses. Literalmente, no había un solo medio que no la cubriera. Dentro de pocos días de su regreso, Billy comenzó a aparecer en entrevistas y programas de televisión, compartiendo su historia más y más. Las personas, sus amigos, familia y aquellos cercanos a él, pensaron que regresaría traumatizado y necesitaría tiempo para recuperarse del shock por el que había pasado. Pero fue todo lo contrario. Billy comenzó a dar entrevistas y a abrirse sobre todo. Se volvió muy público y transparente. En ese momento, esta podría haber sido la historia más famosa en Estados Unidos. Billy rápidamente aprovechó la atención y anunció, durante sus primeras entrevistas de televisión, que iba a escribir un libro contando su historia completa. Y en menos de 2 años, el libro Expreso de Medianoche fue publicado en 1977. Solo un año después, en 1978, se estrenó una película del mismo nombre, Expreso de Medianoche. Esa película causó un gran revuelo, ya que la historia estaba en su pico de popularidad y todos estaban emocionados de verla. Pero la película contó la historia de una manera muy distorsionada. Cambiaron muchos de los detalles. Incluso el escape de la prisión fue completamente reescrito. No mencionaron la prisión en la isla ni mostraron que escapó en barco. En su lugar, la película lo mostró matando accidentalmente a un guardia, robando su ropa, disfrazándose y saliendo caminando de la prisión, una versión completamente diferente de los eventos. Lo único que la película hizo correctamente fue cómo todo comenzó. Billy tratando de contrabandear hachís, siendo atrapado en el aeropuerto y siendo encarcelado en Estambul. Después de eso, todo sobre la experiencia en prisión fue fuertemente alterado. La película también retrató a Turquía de una manera muy negativa. Cada personaje turco, ya fuera un guardia, juez, abogado o prisionero, fue mostrado de mala manera. Así que cuando la película se convirtió en un éxito en Estados Unidos, en realidad causó una seria crisis diplomática entre Turquía y América. El mismo Billy no estaba bien con la forma en que se hizo la película. Dijo que durante su historia conoció a muchas personas turcas amables que lo trataron bien, pero el director completamente ignoró ese lado y retrató a Turquía y al pueblo turco como extremadamente malvados. Créanlo o no, la película tuvo un impacto tan fuerte
que seriamente dañó el turismo en Turquía, y esa tensión duró años. No profundizaremos demasiado en los detalles, pero incluso Billy, durante los años siguientes, apareció en varias entrevistas y se disculpó por la imagen que la película retrataba de Turquía y su gente. Dijo que respetaba al país y a su gente, y siguió repitiendo esa disculpa una y otra vez a lo largo de los años. En 2007, 30 años después del estreno de la película, Billy recibió una invitación de la policía turca para venir a Estambul. Algunos de sus amigos cercanos, e incluso su abogado, le aconsejaron que no fuera, advirtiendo que podría ser arrestado si regresaba. Pero Billy, queriendo mostrar cuán verdaderamente arrepentido estaba, siguió adelante y viajó a Estambul. Esta vez, las noticias se extendieron rápidamente por los medios turcos. Organizaron una conferencia de prensa para él, y Billy siguió repitiendo el mismo mensaje. Se disculpó por los errores en la película y la imagen negativa que dio de Turquía. Dijo que amaba al país y a su gente, y después de esa visita, todo se volvió pacífico nuevamente. Todos se reconciliaron, y todo el incidente de la película se convirtió en cosa del pasado. Nadie guardaba malos sentimientos anymore. Al momento actual, Billy sigue vivo y tiene 77 años. Y eso nos lleva al final de nuestra historia. Si la disfrutaron, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.